La pobre niña ciega pasaba sus días de puerta en puerta pidiendo que por favor la escucharan 5 minutos, pero por cada persona que le regalaba una pizca de su tiempo, habían 100 que le cerraban la puerta en la cara, la ignoraban o hasta se burlaban de ella. Cuando la noche caía, regresaba a casa con los pies hinchados, a veces hasta sangrando. Tenía que ir a dormir temprano, pues se levantaba en la madrugada para realizar sus labores en el hogar antes de volver a salir a las calles a buscar a alguien dispuesto a escucharle. Se disponía a dormir cuando un humo espeso y negro como el carbón salió de debajo de su cama. La pequeña no lo podía ver, pero ese olor a huevos podridos le revelaba que algo estaba pasando. Poco a poco aquel humo empezaba a tomar una forma humana. ¿Por fin has entendido que no puedes liberarlos? ¿O acaso estás tan ciega que ni siquiera puedes darte cuenta de algo tan evidente? La pequeña conocía bien a aquel hombre, de piel pálida sin color como la ceniza, alto, delgado, con huesos que saltaban como si solo fuera piel y hueso, y aquellos ojos verdes y penetrantes que intimidarían a cualquiera. Bueno, casi a cualquiera, pues aquella niña no los podía ver y definitivamente no le tenía miedo. Tras escuchar esto, la niña volteó como si lo mirara fijamente y sin decir ni una sola palabra, le estaba gritando que no la podría intimidar. Todo esto había empezado muchos siglos atrás, mucho antes de que la niña o su abuela o su tatarabuela hubiesen siquiera nacido. Había un grupo de hombres que se autodenominaban los señores de la tierra, dispuestos a esclavizar a todos los habitantes de aquel reino. Se reunían para idear la mejor forma de hacerlo y llevarlo a cabo. Algunos proponían el acero, otros la piedra, pero el ser humano siempre encontraba la forma de unirse y liberarse de todas esas cadenas. Fue entonces cuando se les ocurrió propagar el hambre, la enfermedad, la pobreza, y así vivirían a la merced de los señores de la tierra. Pero una vez más el ser humano era capaz de idear soluciones a sus problemas y unirse para salir adelante. Se les habían acabado las ideas a los señores cuando se les presentó aquel hombre de piel pálida, cuerpo huesudo y ojos verdes y tenebrosos. Él les prometió elaborar las cadenas perfectas para esclavizar a los humanos. Tomó un poco de café rancio y lo molió con oro. Después lo espolvoreó sobre las cosechas de trigo y así creó la codicia. Tomó una gota de veneno de serpiente y la mezcló con un dulce vino. Después esparció aquel cóctel en las aguas donde todos bebían y así creó el egoísmo. Por la noche caminó por cada casa con un incensario esparciendo el humo de una cruz de cementerio y así creó el miedo. Tomó un poco de plomo y un poco de azúcar para después esparcir la mezcla sobre las plumas con las que se hacían las almohadas del reino y así creó la comodidad. Por último mezcló un poco de hiel y azufre para regar con ello los campos de flores y así creó el rencor. Al poco tiempo las personas de aquel reino empezaron a verse afectados por las cadenas que aquel hombre había generado, pero lo más impresionante es que no se podían liberar de ellas, pues a diferencia del acero o la opresión, ellos apreciaban estas cadenas y eran invisibles para ellos. Pensaban que eran parte de su ser y no se podían liberar de algo que no sabían que los esclavizaba, y como la cereza del pastel, la codicia, el egoísmo, el miedo, la comodidad y el rencor impedían que se ayudasen entre ellos o que se esforzaran por liberarse juntos como lo habían hecho en el pasado. Unos solo querían tener más que los demás, otros solo les importaba lo que sucediese consigo mismos. Unos más tenían miedo a salir adelante, otros no les importaba luchar o ayudar, pues no querían perder su comodidad, y unos más estaban tan cegados por su deseo de vengarse de otros que olvidaban ayudarse a sí mismos. Así pues, los señores de la tierra esclavizaron a cada persona del reino por muchos años, hasta que nació una pequeña sin la capacidad de ver. Pero conforme fue creciendo, aprendió a ver con su corazón y era la única que podía ver con claridad aquellas cadenas. Fue así como ella poco a poco fue ayudando a sus compatriotas a reconocerlas y romperlas. Les enseñaba que las cosas más valiosas no se pueden comprar con oro, que no hay mejor forma de ayudarse a sí mismos que ayudando al prójimo, que la mejor forma de escapar del miedo es haciéndole frente y fortaleciéndonos a nosotros mismos, que la mejor comodidad se logra como resultado de un arduo e inteligente trabajo, y que tener rencor a los demás es tan inteligente como tomar veneno esperando que mate al de al lado. La gente empezó a liberarse de esas cadenas, cosa que llenaba de alegría el corazón de la niñita ciega. Pero quienes no estaban nada alegres eran los señores de la tierra.
Ya no eran los mismos que tantas décadas atrás hicieron el trato con el hombre de ojos verdes e intimidantes. Eran los nietos de aquellos hombres. Pero el creador de las cadenas seguía igual que en aquel entonces. Muy molestos, estos nuevos señores de la tierra reclamaron al hombre, pues una simple niñita había sido capaz de romper las cadenas que aquel hombre prometió a sus ancestros que les asegurarían la esclavitud de todos en el reino. El siniestro hombre sonrió dejando ver una amarillenta y separada hilera de dientes. Sabía que este día llegaría y me alegro de por fin poder liberar a mis 2 últimas hijas. Tomó un poco de pan y lo colocó dentro del gorro de un bufón y lo escondió sobre el techo de la biblioteca del reino. Posteriormente, tomó un poco de brea y la envolvió con un trozo de tela que arrancó de su harapienta ropa. Después enterró ese trapo en la entrada del pueblo. Los nuevos señores de la tierra quedaron extrañados por tan raros rituales, pero confiaron en él, tal y como lo hicieron sus antepasados. Al día siguiente, la niña terminó sus deberes para seguir ayudando a más personas a liberarse, pero ya nadie le hacía caso. Todos preferían visitar el circo que acababa de llegar casualmente al pueblo, criticar y juzgar al vecino o leer los periódicos de chismes y cotilleos que empezaban a circular. Además, no querían saber nada que los hiciese pensar o que cuestionase lo que pensaban o creían. Entonces la niña empezó a ver en ellos unas cadenas que jamás había visto, las de la ignorancia. Muy preocupada buscó a las personas que ya había ayudado a liberarse, pero todos estaban muy ocupados. Le agradecían a la pequeña ciega por toda la ayuda que les había brindado, pero se disculpaban ya que no tenían tiempo para ella o para ayudarla a difundir su mensaje. Fue entonces cuando la pequeña vio sobre ellos otras cadenas que jamás había visto, las de la indiferencia. ¿Pero por qué te quedas callada, pequeña? ¿No me vas a decir si por fin has entendido que no puedes liberarlos?, dijo el hombre que había salido en forma de humo de debajo de la cama de la niña. Desde un principio sabía que alguien como tú tarde o temprano nacería, y lo tenía todo planeado. No importa cuánto les hables, les expliques o intentes ayudarles, no te escucharán y mucho menos te ayudarán. Están atrapados y no hay nada que puedas hacer por ellos. Aunque tu capacidad podría ofrecerte un puesto entre los señores de la tierra, digo, como agradecimiento por tu arduo esfuerzo. Tan solo debes aceptar y difundir mis 7 cadenas. El rostro de la pequeña seguía dirigido hacia aquel vil ser. Cualquiera diría que lo podía ver, y en efecto, sí lo podía ver. De hecho, lo veía mejor que ninguna otra persona, pues ella sí podía ver realmente lo que era. Lamento decepcionarlo, señor, pero mientras exista una sola persona que me abra su puerta, una sola persona que me abra sus oídos y una sola persona que me tienda su mano, jamás dejaré de intentarlo. De cualquier forma no tengo ojos. ¿Qué más importa si también me quedo sin pies? Y aún así, no me detendré. Así como la niña podía ver al hombre como realmente era, el hombre por primera vez vio a la pequeña como realmente era. Alguien imparable. Y así como él contaba con las 7 cadenas de la codicia, el egoísmo, el miedo, la comodidad, el rencor, la ignorancia y la indiferencia, esa niña poseía 7 llamas que eran capaces de romper esas y cualquier cadena: el altruismo, la gratitud, el valor, la diligencia, la sabiduría y el fervor. Al ver esto, el vil ser se marchó sin decir nada, pero sabía que aún no tenía ganada la guerra como lo había pensado. Así pues, desde entonces han luchado en el corazón de cada hombre y de cada mujer esas cadenas, intentando esclavizarle, y esos fuegos, intentando liberarle. Y lo único que puede inclinar la balanza es el corazón y la determinación de cada uno de nosotros. Nunca había tenido tanta dificultad para escribir la reflexión de ninguna de mis historias, pero creo que este relato es más que claro en su mensaje. Por una parte nos habla de la responsabilidad de liberarnos a nosotros mismos, identificando aquellas 2 cadenas que están diseñadas especialmente para que no lo hagamos, es decir, la ignorancia y la indiferencia. Y al mismo tiempo nos habla de la responsabilidad de difundir aquellas cosas que nos han ayudado. Pero todo esto es algo que nadie nos puede obligar a hacer. Es algo que nos deben hacer del corazón, para así evitar caer en el error de forzar a los demás, pues es imposible forzar a nadie a ser libre. Eso es una contradicción en sí misma.
Por eso quise compartir con ustedes este relato, pues la mayoría ya son ese 1% que escucharía a la pequeña, así que espero que esta historia les dé mucho para reflexionar. No olviden hacer clic en alguna de las historias que YouTube les recomienda. Con ello no solo me ayudan a que mis relatos lleguen a más personas, sino que avivarán alguna de esas llamas de la libertad, pues recuerda que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.